Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, y Gavieru 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 176. Este capítulo fue el autor promocionando su Discord. Capítulo 177. Ver una cara familiar. Bip. 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 De repente, Axel fue expulsado de la sala de juicio. ¿Qué? Y se encontró rodeado por una gran multitud, que actualmente estaba llena de caos. De ninguna manera. Esto no puede estar pasando. Continúe el juicio. Las alarmas sonaban, los instructores gritaban y la multitud protestaba. Axel parpadeó confundido. ¿Qué pasó? En ese momento, un par de piernas largas se detuvieron frente a él. Al levantar la vista, encontró a Silvia parada junto a él. Actualmente, estaba ocupada hablando por el comunicador en su muñeca. Después de tocarse la muñeca, dirigió su atención hacia él. El juicio ha sido suspendido temporalmente debido a una emergencia. Los ojos de Silvia mostraban emociones complicadas al decir eso. ¿Emergencia? Las cejas de Axel se fruncieron. ¿Qué pasa ahora? ¿Todavía no tengo esperanzas de ser reclutado? Preguntó, repitiendo la pregunta que había hecho antes de entrar al juicio. ¿Tú? Silvia no tenía respuesta a la pregunta de Axel. Esta pregunta la dejó positivamente avergonzada. ¿Ser reclutado? Los superiores lucharán para reclutarlo. Al recordar su comportamiento anterior, se sintió bastante indigna. Le habían repugnado las ambiciones de Axel cuando era tan joven y no había recibido educación real. Pero ni siquiera en sus imaginaciones más locas había previsto su verdadera competencia. Solo espero los resultados. Aquellos interesados en tus habilidades te reclutarán. Por el momento, serás tratado como un estudiante de la academia. Dijo, incluso mientras sonaba su dispositivo de comunicación. Dicho esto, ella desapareció con una ráfaga de aire como si huyera de él. Axel se quedó rascándose la cabeza. Ella no me dio una respuesta directa hasta el final. Se dio cuenta, para su disgusto. Silvia Erindor ya fue arrojada al molesto. Categoría. Mientras Axel todavía estaba distraído con varios pensamientos, las miradas punzantes sobre él de repente le hicieron recordar su situación actual. Los instructores estaban actualmente ocupados dirigiendo a los estudiantes a sus dormitorios. Pero aún así, ¿quién querría volver a los aburridos dormitorios después de haber sido colgado sin piedad en un acantilado tan cruel? No voy a ninguna parte. Yo tampoco. Quiero ver el resto del juicio. Era justo llegar a la parte interesante. Axel se encontró siendo el foco de varias miradas acaloradas. Los estudiantes lo miraban con miradas que parecían sugerir que querían destrozarlo. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Mientras todavía estaba confundido, un chico mayor que parecía tener alrededor de 19 años se adelantó. Disculpe. ¿Qué? Sir Chris, soy Carmín. Se me ha asignado la tarea de guiarte a tu residencia temporal. Axel se encogió de hombros. Vámonos entonces. Los individuos de la alta autoridad del ejército no pudieron hacer nada más que observar cómo Axel se alejaba.
Todos planeaban tenderle una emboscada tan pronto como terminara su juicio, con la esperanza de lanzar sus respectivos departamentos para reclutarlo. Pero ahora, debido a esta emergencia, todas eran órdenes diferentes y no tuvieron más remedio que suspender el asunto para más adelante. Tarmin caminó rígidamente, guiando a Axel hacia los dormitorios de la Real Academia. De vez en cuando lanzaba miradas furtivas a Axel, pero inmediatamente volvía la cabeza nervioso. Axel asintió satisfecho. Así es como se supone que debe ser. Silvia era demasiado arrogante para su propio bien. Oye. La cabeza de Tarmin se giró para mirarlo cuando de repente Axel lo llamó. ¿A qué se debió la emergencia? El nerviosismo de Tarmin disminuyó cuando su mente se desvió hacia este tema. No sé. Es un evento extremadamente raro. Pero, no creo que haya nada de qué preocuparse. La Atlántida es más fuerte que el Kraken en todos los sentidos. Al final, no parecía que Tarmin pudiera contener su curiosidad. Sir Axel, si se me permite preguntar, ¿cuántos años tiene? 16. Los ojos del chico se abrieron como platos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo eres tan bueno en todo a tu edad? Práctica. Tarmin solo pudo negar con la cabeza en Marvel. El mundo exterior no debe ser tan primitivo como nos dicen. Al observar la reacción del niño, Axel pudo calcular con mayor precisión la cantidad adecuada que podía mostrar. Parece que tuvo razón al reprimirse más. La reacción actual parecía sorprendida, pero no completamente fuera de lugar, lo cual es una buena señal. Si hubiera mostrado demasiado, habría despertado más bien desconfianza, miedo y sospecha que favorabilidad. Tarmin parecía tener más preguntas, aunque estaba haciendo un esfuerzo consciente por no preguntar más. Pero al final, no parecía que pudiera controlarse. Señor Axel. Quizás eres cercana a la señorita Silvia. El chico perdió la buena impresión que le había causado a Axel con eso. Axel casualmente recorrió con la mirada al chico, lo que hizo que se estremeciera. La acabo de conocer. Él se quedó inexpresivo. Tarmin solo pudo mirarlo sin comprender. Pero, ¿pudiste hablar mucho con ella? Silvia no habla con nadie. Axel puso los ojos en blanco molesto. ¿Por qué ella es tan importante aquí? Finalmente preguntó. El general en realidad tenía 8 estrellas, bastante más que las lamentables 6 estrellas de Silvia. Y también hay otros portadores de reliquias en el castillo. Entonces, ¿por qué la tratan como a una estrella aquí? El estudiante miró a Axel como si hubiera cuestionado su religión. ¿Cómo puedes siquiera preguntar eso? ¿No sabes nada de ella? Bueno, yo no. Soy nuevo aquí. Recordó. El chico asintió como si fuera algo natural. Eso lo explica. Déjame decirte entonces. Dijo, pareciendo el sacerdote de una secta. En primer lugar, ella es de una de las 6 septises. ¿Los 6 septises? Correcto. No lo sabes. Luego te lo explicaré en detalle. Atlantis tiene 6 familias aristocráticas que existen desde la fundación del imperio. Estas familias se llaman los 6 septises. Silvia es de Erindor Septis. Axel asintió entendiendo, básicamente, ella es noble. Él murmuró. Eso explica su actitud apestosa que le recordaba a Malfoy. Pero todavía no creía que fuera nada impresionante. Sí, pero eso no es un asunto menor. Cada septis tiene sus propios dominios de especialización. Sus miembros reciben entrenamiento clandestino y recursos exclusivos de los septis. Y lo más importante. Cada uno de ellos posee una reliquia natal. Reliquia natal. Ahora bien, esta era información de la que él sabía un poco. Natal Relics había aparecido en la información básica sobre Atlantis que había obtenido del sistema. Las reliquias natales son reliquias diseñadas para una persona o linaje específico. Dado que es un diseño personalizado, solo las personas designadas pueden estar calificadas para empuñar la reliquia. Sí. Tarmin asintió. Las reliquias de estas familias están diseñadas para crear sinergia con la magia en la que ya se especializan. Por eso, los portadores de reliquias de estas familias suelen ser mucho más poderosos que los portadores de reliquias comunes. Y el hecho de que Silvia haya sido elegida como portadora de reliquias designada de Erindor Septis, cuando otros tardan décadas más, creo que ella es el prodigio más talentoso de nuestra generación. Tarmin declaró con reverencia. Bueno.
Axel lo admitiría, fue un poco impresionante. No tenía idea de que ella solo tenía 18 años. Si es poderosa a una edad temprana, entonces es realmente impresionante. Pero los simples como este tipo han inflado tanto el ego de la chica que se ha vuelto insoportable. Mientras hablaban, ya habían llegado a los dormitorios. En ese momento, Tarmin vio su reloj. Dejó de caminar cuando vio lo que vio. De ninguna manera, no hay manera. ¿Qué pasó? Tarmin no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en descubrir más sobre lo que había visto. Axel simplemente leyó su mente para descubrirlo junto con él. Estaba muy por encima del nivel de necesidad de contacto visual. Parece que se produjo una gran explosión en la ciudad que provocó algunas víctimas. La razón por la que a Tarmin le resulta tan difícil de creer es el hecho de que se consideraba imposible que ocurriera una gran explosión en la Atlántida debido a las protecciones que rodean todo el reino. Cada vez que explota una bomba, las barreras reaccionan y contienen la explosión antes de que el daño se extienda mucho. E incluso eso ocurre solo después de que alguien es capaz de eludir todas las medidas de seguridad que existen para la protección de los ciudadanos. Y ahora, de alguna manera, una bomba masiva ha estallado, provocando múltiples víctimas. No es de extrañar que hubiera una emergencia. Y no es de extrañar que Tarmin no pueda responderle a Axel en este momento. Después de todo, actualmente está revisando la lista de fallecidos para saber si hay alguien que conozca. Mientras Axel miraba a su alrededor, notó las pequeñas cosas que estaba ignorando en los alrededores. El animado ajetreo del lugar había desaparecido a medida que más y más personas se enteraban de este asunto. Al igual que Tarmin, muchas otras personas también miraban sus pulseras con caras ansiosas. Algunos lloraban mientras otros gritaban enojados. Y era comprensible. Hasta ahora, pensaban que tenían la ventaja. Pero esto lo cambia todo. Murmuró Tarmin en ese momento, expresando los pensamientos de Axel. Hasta ahora, siempre hubo un equilibrio delicado, pero ahora, la balanza podría inclinarse hacia el lado de Kraken. Esta guerra, se ha vuelto peligrosa ahora. Pero el bien y el mal van de la mano. En ese momento había llegado otra noticia. El refuerzo Shinobi, que era muy necesario en este momento, finalmente había comenzado a llegar. Y junto con ellos. Ella está de vuelta. Tarmin se emocionó cuando vio la siguiente noticia. OMS. El portador de la reliquia del Septis Tenebroso ha vuelto. ¿Quién es ese ahora? Ella es la anterior jefa de operaciones oscuras. Ella y su división han derrotado al menos a 3 portadores de reliquias de Kraken. Tarmin tenía la misma expresión en su rostro cuando hablaba de Silvia. Pero esta vez su reacción fue definitivamente justificada. Los portadores de reliquias son equivalentes a ojivas nucleares, excepto que son mucho menos numerosos. Solo uno puede cambiar el curso de una guerra. En tal caso, derribar a 3 de ellos de las líneas enemigas es un gran mérito. Cuando murieron los últimos miembros de su Septis, ella dejó la Atlántida para explorar el mundo exterior. Pero ahora que estamos en guerra, ella ha regresado. Bueno, ella ha matado más portadores de reliquias que yo. Pensó Axel mientras miraba la imagen que aparecía en el brazalete de Tarmin. Pero su mirada se congeló cuando vio el rostro de la mujer. Es ella. La mujer de la imagen era alguien a quien había visto antes. Pero todavía tenía problemas para creer que este era el legendario jefe de división de operaciones encubiertas. ¿Es esta realmente la mujer de la que estás hablando? Pidió confirmación. Tarmin asintió con la cabeza con entusiasmo. Definitivamente es ella. Axel todavía no podía creerlo mientras miraba la foto de Kurai Sensei, el instructor de sigilo de Maoto Koro que había venido a Hogwarts para enseñar el año pasado. Ella fue la única persona que vio a través de su comportamiento discreto y detectó sus habilidades de sigilo. Eso también en una sola clase. Inmediatamente después de la clase, ella le pidió que se quedara atrás después de la clase y se ofreció a darle algunas lecciones privadas. Después de ver su talento. Mierda. En ese momento, Axel definitivamente se sorprendió al saber que alguien había visto a través de él tan fácilmente. Pero no había pensado mucho en ello. Y él tampoco consideró su oferta. Como ella ya le había señalado las cosas que lo delataban, Axel había decidido trabajar en esos defectos. En cuanto a aprender de ella era solo una instructora de Maoto Koro mientras él tenía el sistema.
¿Qué podría enseñarle ella? Incluso pudo ver que ella era bastante débil en términos de poder de combate. Más bien, solo quería evitarla en caso de que descubriera que lo que había visto era solo el 0,1% de sus habilidades de sigilo. De verdad, joder. Ahora se dio cuenta. Ser líder de división, ser capaz de matar a 3 portadores de reliquias y ser ella misma portadora de reliquias de Natal, no hay manera de que ella sea débil. Más bien, ella vio a través de su comportamiento habitual y detectó el talento sigiloso que había mostrado inconscientemente, mientras que él no podía ver a través de ella en absoluto, pensando que era una simple instructora con un poder de combate extremadamente bajo. En ese momento, Axel no lo sabía. Esa otra sorpresa acompañaba a la mujer que había visto en la foto. Y era una cara mucho más familiar. Capítulo 178. Identidad parcialmente revelada. Hoy la Atlántida está patas arriba. Inmediatamente después de la primera explosión, hubo una segunda. Y un tercero después de ese. Desde la última guerra, que destruyó la mayor parte de la Atlántida, se han tomado medidas estrictas desde el comienzo de la reconstrucción y reestructuración del reino para enfatizar la seguridad pública por encima de todo. Prevenir completamente cada tipo de magia destructiva era imposible. Entonces, los tecnomantes agregaron un nuevo mecanismo en el esquema de protección de la ciudad, que estaba programado para impedir que cualquier tipo de magia destructiva se extendiera más tan pronto como cruzara un determinado parámetro. Debido a esta nueva incorporación, junto con las existentes y otras nuevas incorporaciones, no ha habido grandes desastres en Atlantis durante las últimas décadas, hasta hoy. Día 23, mes de la estrella de mar, año 5106 del calendario marino. Este día quedó marcado como un desastre imprevisto y sin precedentes en la historia reciente de la Atlántida. De hecho, ocurrió una explosión en un área poblada de Atlantis que las barreras no lograron contener. Poco después se produjo una segunda explosión, y después una tercera. Lo que es más escalofriante es el hecho de que hubo más explosiones que iban a estallar después de eso. No fue un ataque impulsivo, sino un ataque planificado que el Kraken había estado preparando durante mucho tiempo. Al no estar preparado para este tipo de ataque, Atlantis fue tomado completamente por sorpresa. Muchos de los portadores de reliquias y otras fuerzas de combate importantes ya estaban ocupados y no podían ser desplegados de inmediato. Por otro lado, hacer mucho en este tipo de situación estaba fuera de su capacidad. Pero se dice que, en tiempos de crisis, existen héroes que darían un paso al frente para salvar el día. El líder anterior de la división Black Ops y el que tiene el título Relic Slayer, Kirin Tenebrous, que había dejado Atlantis hace 6 años, regresó a Atlantis y por sí solo evitó que ocurrieran más explosiones. Pero ambas partes lo saben. Este es solo el comienzo de la verdadera batalla. La Atlántida de alguna manera ha sobrevivido esta vez. Pero con la adición de explosivos al arsenal de Kraken y los defensores teniendo que proteger toda la Atlántida, la batalla ahora está a favor de Kraken. Es por eso que actualmente se está llevando a cabo una importante reunión del Consejo para resolver los diversos problemas que han surgido repentinamente debido a este movimiento de Kraken. Los asistentes estuvieron formados por la princesa real, los ancianos, los jefes de departamentos importantes y, por supuesto, el héroe que salvó miles de vidas. Gracias a los dioses del mar se evitó lo peor. Uno de los ancianos estaba diciendo. Definitivamente. Es gracias a usted, Madame Tenebrous. Regresaste en el momento adecuado. Dijo otro anciano, mirando agradecido en dirección a Mirai Sensei. Los miembros en la reunión ya le habían expresado su gratitud al menos una vez, pero cuanto más piensan en ello, más le agradecen nuevamente. Kirin Tenebroso o Kurai Sensei. Solo asintió con indiferencia. Odiaba a los ancianos. La mayoría de ellos son necios hambrientos de poder que solo se preocupan por sus propios ectises. No fue una coincidencia. Mis espías me habían informado que los calamares estaban planeando algo grande. Es por eso que hice que el gobierno japonés adelantara un poco nuestra fecha de llegada. Es bueno que hayamos llegado a tiempo. Más importante aún, Kraken ahora puede utilizar ataques destructivos de área amplia. Dijo, planteando el problema principal. Tenemos que tomar contramedidas. Con eso, la atmósfera se volvió seria. Todavía no puedo entenderlo. ¿Cómo hicieron esto? Preguntó el anciano de Flame Sectis. Este era un misterio importante por resolver. Debería haber sido imposible.
Ni siquiera nosotros sabemos cómo evitar la secuencia restrictiva. ¿Cómo lo hicieron? Otra persona expresó. El jefe del enclave de Tecnomancia se puso de pie. Nuestros analizadores han estado trabajando sin parar para descubrir precisamente eso y poder solucionarlo. Hasta ahora hemos podido confirmar una cosa. Vaciló, mirando a la princesa. Eso, las ondas emitidas por esta explosión coinciden mucho con la explosión que ocurrió hace 13 años. El silencio descendió sobre la sala de reuniones. La princesa, que había estado sentada tranquilamente, giró bruscamente la cabeza en dirección al Tecnomancer. En realidad, esta no es la primera vez que se daña el estricto esquema de protección. Hubo otro caso en el que sucedió, hace unos 13 años. Fue la explosión la que provocó la muerte de la princesa heredera de la Atlántida cuando destruyó la llave que Kraken estaba usando para traer el caos a la Atlántida. Este era un tema extremadamente delicado y por eso, en este momento, nadie se atrevió a hablar. Entonces, lo que estás diciendo es que de alguna manera pudieron replicar la explosión de hace 13 años. Pero la princesa Antilla, que había estado en silencio hasta ahora, lamentando la muerte de sus ciudadanos, habló, expresando la conclusión a la que todos habían llegado. Sus ojos estaban rojos debido a la tristeza causada por las muertes, pero su voz ligeramente ronca tenía acero. Estaba claro que no podía darse el lujo de estar triste. Por eso tuvo que romper el silencio y llevar la conversación más lejos. Ese sí. Ese parece ser el caso aquí, princesa. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos detener esto? Ella preguntó. Con la princesa planteando el problema principal, todos los demás también pudieron permanecer concentrados en la situación urgente. Hemos reforzado aún más la seguridad en todo el reino. Ahora no pueden introducir las bombas de contrabando en la ciudad por medios ordinarios. Dijo el encargado de seguridad, sudando ligeramente debido al estrés. Aunque nadie esperaba este desastre, todavía hay personas que deben asumir la culpa. Siendo el jefe de seguridad, definitivamente es uno de ellos. Es por eso que ahora está haciendo todo lo posible para compensarlo. En Atlantis, la teletransportación solo era posible a través de portales. Y todos los portales accesibles al público han sido bloqueados temporalmente. Además del estricto control, el Kraken ya no puede introducir de contrabando las bombas en la ciudad por medios ordinarios. Uno de los ancianos se limitó a negar con la cabeza. Eso no nos ayudará mucho, ¿verdad? Nada funcionaría si no lo detenemos. Simplemente empezará a hacerlo él mismo después de que esté curado. La reunión se detuvo cuando se mencionó a esta persona. En realidad, las bombas no fueron colocadas previamente. Para empezar, la seguridad alrededor de Atlantis es difícil, por lo que la posibilidad de que Atlantis se enterara de este ataque era bastante probable. Por eso, el Kraken ni siquiera perdió el tiempo. Usaron directamente su as. Kravix Marnix, o la anguila espacial. Tiene la reliquia más molesta que le permite controlar el espacio. Este tipo les ha estado dando dolor de cabeza a los atlantes durante mucho tiempo. Debido a sus poderes espaciales, puede atravesar las barreras anti-teletransportación, lo que lo convierte en un adversario particularmente problemático. Con la ayuda de esta habilidad suya, el Kraken no necesitaba contrabandear las bombas ni plantarlas previamente. Este tipo podría dejarlos cuando quiera y donde quiera. Por eso, en el ataque de ahora, 3 bombas habían explotado una tras otra en diferentes puntos de la ciudad, lanzadas por el mismo individuo. Kraken ya sabía que Atlantis actualmente no tenía a nadie que pudiera detenerlo. Afortunadamente, su as cazador de reliquias regresó hoy a la Atlántida. Con sus fenomenales habilidades y su rapidez de pensamiento, pudo tender una emboscada al saltador espacial, tomándolo por sorpresa. Aunque no está muerto, resultó gravemente herido, infligido por la magia Tenebrous Sectis. Esto le ha dado a Atlantis algo de tiempo para pensar en las contramedidas. Esa anguila resbaladiza. Estuve así de cerca de matarlo. Dijo Kirin Tenebrous con frustración. Si tan solo ella lo hubiera matado, las cosas habrían sido mucho más fáciles. Pero Kravix no es un oponente al que se pueda matar fácilmente, o no lo llamarán anguila espacial. Nadie podría realmente culpar a Kirin en este momento. Porque hasta ahora nadie había conseguido siquiera arañar al tipo, y mucho menos herirlo gravemente. No tienes la culpa, Kirin. Lucharé contra cualquiera que diga lo contrario. Dijo la princesa Antilla, levantando su delicado puño. Pero te culpo por irte sin decirle una palabra. Pensé que éramos amigos. Eso.
Kirin, que no se sentiría avergonzado ni siquiera por aprovecharse de niños, no pudo mirar a la princesa a los ojos ante eso. De todos modos, tendremos una charla más tarde. Ahora mismo tenemos que pensar en nuestro siguiente paso, dijo la princesa. Está vacío, dijo el anciano de la llama. Necesitamos matar ese cuello resbaladizo. Eso provocó varias risas en la sala. Kravix a cuello resbaladizo. Es bastante apropiado. Un jefe de división estuvo de acuerdo. La princesa tosió. Por favor, absténgase de vulgaridades. Pero estoy de acuerdo. Kravix Marvix debe ser eliminado. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. La sala de reuniones volvió a quedar en silencio. Ninguno de los ancianos y líderes de división podía hablar en este momento. Porque todos tenían miedo de que esta tarea les recayera en ellos. Este era el defecto del gobierno atlántico en este momento. Todos querían poder, pero nadie querría ejercerlo por una causa justa. La princesa suspiró. Sabía que, aunque era respetada, en realidad no tenía el poder para ordenar a las personas capaces que se encargaran de esta tarea. La situación ahora parece armoniosa, pero hay corrientes subyacentes sutiles. Y la armonía actual solo se logra porque tienen un enemigo común. Mirando al grupo de cobardes, Kirin se burló con desdén. Lo haré. Ella declaró. Su anuncio fue recibido con alivio y sorpresa, pero nadie se opuso directamente. Solo había una persona que podía hacerlo. Kirin Tenebroso. Sus habilidades eran un contraataque perfecto para Kravix. Simplemente no tuvieron las agallas para transferirle la responsabilidad a ella. No, es demasiado peligroso. La princesa Antilla definitivamente quería oponerse. No quería que su amiga se pusiera en peligro después de regresar. No, necesito hacer esto, dijo Kirin, levantándose. Recorrió con la mirada la sala de reuniones. Necesito hacer esto, porque no puedo soportarlo más. El gran reino de la Atlántida, llevado a tal estado por un grupo de calamares. En el pasado, solíamos cazar por diversión. No eran más que una forma de pasar el tiempo. No sabía que después de regresar las cosas habrían cambiado hasta este punto. Se volvió hacia la princesa. Princesa Antilla, solicito formalmente que me devuelvan los comandos de Black Ops. Esta vez, cazaré hasta el último de ellos. Por otro lado, sin saber en absoluto que lo habían atendido una vez más, Axel se encontraba actualmente en la habitación que le había sido asignada temporalmente mientras el resultado del juicio y su reclutamiento aún no estaban claros. La habitación era minimalista, pero extremadamente tranquila. El colchón estaba hecho de un material que lo hacía parecer suave y espumoso, pero al mismo tiempo, al descansar sobre él, uno se sentía como si se hubiera hundido en el agua. Tenía modo reclinado, modo sentado, modo plegable. Había una mesa que podía replegarse hacia la pared y que contenía una pantalla de computadora transparente incorporada para estudiar. Toda la habitación se limpiaba sola y había una interfaz de inteligencia artificial que podía hacer muchas cosas por ti, como ajustar la temperatura, abrir y cerrar la ventana, correr las persianas, etc. En general, era un buen lugar para vivir. Había tantas características en la habitación que podría llevarle todo el día a explorarlas todas. Pero en ese momento Axel no estaba de humor para hacerlo. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. El Kraken ya ha utilizado su táctica de bombardeo. Y como ya lo sabía por telón y nervio, Axel se sintió parcialmente responsable de las vidas que se perdieron. Pero, ¿había realmente algo que él pudiera haber hecho para cambiar este resultado? Incluso si hubiera intentado advertir a los atlantes, lo único que habría cambiado ahora es que habría tenido más problemas. ¿Cómo habría explicado cómo recibió la noticia? La alternativa era revelar su identidad, pero eso habría sido aún más peligroso para él. Actualmente, puede deducir de toda la información que Kraken no será la única fuerza descontenta al saber que había un heredero legítimo al trono que ha estado viviendo en el mundo exterior hasta ahora. Además, el impacto no fue demasiado severo. No se reportaron muchas muertes. Si el asunto fuera lo suficientemente grande, el sistema le habría asignado una misión en lugar de dejarle manejar la situación a su propia discreción. Al final, Axel decidió que no debía pensar demasiado. Por ahora, se había infiltrado con éxito en la Atlántida y casi fue reclutado. Ahora puede ascender lentamente. Una vez que tenga suficiente seguridad y suficiente gente de su lado, revelará su identidad y comenzará a luchar de verdad. Las cosas, aunque nunca salen según su plan.
Al día siguiente, le hicieron una oferta de contratación. Ese no era el problema. Más bien, fue bueno que finalmente recibiera una oferta. Operaciones encubiertas. No sabía que aquí existía una división como esta. Además, la descripción del trabajo era: cazar portadores de reliquias, infiltración, asesinato, operaciones sigilosas, subterfugio. Estaba lleno de banderas rojas. Pero ni siquiera este fue el principal problema. Era la carta que venía adjunta. Curiosamente, venía en un pergamino escrito en inglés. Querido Axel und Ochris Martin. Qué casualidad verte aquí. Me decepcioné mucho cuando rechazaste mi amable oferta y dejaste de venir a mis clases. Te has puesto más guapo en los últimos días que no te he visto. Voy a hacerte otra oferta. No rechaces esta vez. Espero conocerte mucho, amor, Kurai-sensei. Capítulo 179. La división de operaciones encubiertas. ¿Qué carajo es esto?, murmuró Kirin Tenebrous, revisando las especificaciones de los candidatos disponibles para el reclutamiento. Black Ops es una unidad de élite que solo toma lo mejor. Aunque sus fieles seguidores permanecieron, su larga ausencia inevitablemente dejó a la división sin personal suficiente, lo que la llevó a buscar nuevos miembros para llenar el vacío. No, en serio, ¿qué es esto? Ella agitó su mano, haciendo que la pantalla desapareciera. Tan pronto como se envió el aviso de que Black Ops necesitaba más refuerzos, muchas personas aprovecharon la oportunidad para postularse. Pero hasta ahora, son todos basura. Kirin había declarado acerca de cazar a los altos miembros del Kraken, pero no puede hacerlo sola. Un equipo capaz y bien equilibrado es imprescindible. ¿El nivel educativo también ha bajado en mi ausencia?, le preguntó a su subdirector de división, Estris. Estris es una mujer tranquila y serena que ha sido una seguidora leal de Kirin cuando se unió al ejército. Su cabello gris estaba arreglado en un corte bob, y su rostro, que todavía parecía un adolescente, por lo general es inexpresivo. Estris sacudió levemente la cabeza ante la pregunta de Kirin, pareciendo indiferente a la frustración de su jefe. No. Pero debido a la guerra en curso, hay una enorme escasez de talentos. Todas las divisiones principales están luchando para reclutarlos. Cada vez que surge alguien capaz, las divisiones saltan como llenas. Actualmente, la mayoría de los talentos ya han sido contratados con contratos a largo plazo. Ella explicó con calma. Aquí, parece que serás el único miembro joven que se unirá a nosotros esta vez. Ninguno de ellos es ni la mitad de bueno que tú, dijo Kirin mientras estiraba la espalda. Akiko Matsushima, que estaba parada al otro lado de Kirin, simplemente asintió con la cabeza con indiferencia. Por supuesto, al que siguió a la Atlántida fue a Kurai-sensei, también conocido como Kirin Tenebrous. Para Akiko, que quiere aniquilar a Kraken, seguir a Kurai-sensei es la mejor opción. Y a Kirin, por supuesto, no le faltaría un talento como Akiko. Por eso, sin el permiso de su abuelo, se arriesgó a traerla aquí. Había un leve indicio de puchero en los labios de Estris. Su jefe salió, pero trajo de vuelta a esta chica desconocida, dándole un trato similar al de Estris. A sí misma. Aclarándose la garganta, le dio otra lista a Kirin. En cuanto a la lista de veteranos que usted preguntó, aquí está. Cualquiera de ellos aprovecharía la oportunidad de trabajar con usted. Kirin hojeó la lista de veteranos. La mayoría de ellos eran todos buenos. Realmente bueno. Pero, eso no fue suficiente. El criterio para unirse a la división de Black Ops es que muestres un potencial increíblemente alto como aprendiz o habilidades extremadamente altas como veterano. Simplemente ser bueno no es suficiente. Al final, esta vez encontró algunos candidatos adecuados, pero necesitaba más. Envía las notificaciones a este y a este. Los reclutaré si aprueban. Parece que tendremos que conformarnos con esto. Y por supuesto, el que te mueres por mostrarme. Los ojos de la diputada se abrieron como platos antes de suspirar. Como siempre, nada queda oculto al jefe. No eres divertido, líder. Si realmente no lo fuera, no te habrías quedado. Entonces, ¿quién es? ¿Algún otro héroe que haya regresado? ¿Algún joven talento de los 6 septises que de repente mejoró en los últimos años? ¿O alguien que consiguió una bonita subreliquia o reliquia? Él no es ninguno de esos. Ni siquiera ha asistido a la academia todavía. Y solo tiene 16 años, justo dentro de tu zona de aprovecharte de los niños.
dijo Estris, mientras mostraba la imagen de un niño en la pantalla transparente frente a ellos. Kirin la fulminó con la mirada. No estoy de humor para tus burlas. Aunque su asistente siempre es inexpresiva y seria, en realidad tiene el pasatiempo secreto de burlarse de su jefe. Black Ops es una división especial avanzada en la que los miembros suelen ser veteranos experimentados de otras divisiones. Incluso cuando reclutan aprendices talentosos, es solo después de que dominan completamente sus conceptos básicos después de graduarse de la academia y tienen una especialización que podría ser útil para la división. Black Ops era una unidad con requisitos extremadamente altos. Un adolescente sin formación académica, que no pertenece a ninguno de los sectises y que ni siquiera tiene ningún tipo de reliquia o subreliquia, no hay manera de que esa persona cumpla con los criterios de reclutamiento en absoluto. Incluso si la persona tuviera un talento extremadamente alto, simplemente no tenía tiempo para enseñarle los conceptos básicos a esa persona. Eso Kirin pensó que su molesto ayudante se estaba burlando de ella otra vez mostrándole la imagen de un apuesto adolescente. No es momento de andar con tonterías. Pero cuando dijo esto, su asistente ya tenía una expresión ligeramente orgullosa en su rostro inexpresivo que significaba que había logrado burlarse de ella. Sin decirle una palabra, su asistente reprodujo el vídeo en la pantalla. Mostraba imágenes de un niño calentando casualmente en la primera etapa del juicio. Ninguno de los dos notó el cambio en la expresión de Akiko cuando vio la imagen. Los ojos de Kirin se entrecerraron. Esa ropa. Sí, es un outsider. ¿Un forastero? ¿Cómo entró? Kirin miró el rostro desconocido del chico y sintió como si lo hubiera visto en alguna parte. El niño vestía ropa de viaje holgada que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. Tenía pelo corto de ónice y ojos de un color similar. Y sí, en verdad era bastante guapo. Lo suficiente como para que algunas jefas de división femeninas pervertidas quisieran reclutarlo solo por su apariencia. Su nombre es Chris Martin. Se dice que es el invitado de la princesa real. Ella le dio la ciudadanía y le permitió pasar por el juicio después de la selección. ¿El invitado de la princesa, murmuró Kirin, mirando el rostro del chico. Mientras ella todavía se preguntaba por qué le resultaba familiar, el niño empezó a trotar lentamente. Podía oír las burlas y las exclamaciones decepcionadas de la multitud. Incluso la propia Kirin ya había llegado a la conclusión a primera vista de que el chico no tenía potencial. La única razón por la que lo había visto fue porque lo recomendó su lindo ayudante. Pero entonces... ¿Cómo lo hizo? Kirin de repente se inclinó hacia adelante cuando comenzó a ver algo extremadamente sorprendente. Mientras todos veían a un niño perder preciosos segundos en una prueba, Kirin estaba viendo una transformación. Al principio no pudo encontrar nada peculiar. El chico era demasiado modesto. Pero eso estaba cambiando lentamente. Lo que sorprendió a Kirin fue el hecho de que sus movimientos pudieron de alguna manera engañar su observación. Incluso si alguien intenta reprimirse, ella puede ver todo con solo observar sus movimientos exactamente qué tan buenos son. Pero, ese no era el caso de este chico. Ella ya había puesto un límite a las habilidades del niño desde el comienzo del vídeo. Pero ella no sabía cómo, ese límite estaba cambiando. ¿Cómo me lo oculta? Kirin ahora estaba completamente interesado en el vídeo. No sabía cómo él era tan bueno escondiéndolo, pero definitivamente podía sacar dos conclusiones de ello. Si podía ocultárselo, entonces era un maestro del disfraz, y su límite era en realidad mucho más alto. Y eso resultó ser cierto. Al final de la prueba, el niño estaba en un nivel que no se ve en su grupo de edad y sí, ella todavía sentía que ella estaba en su límite. Kirin tenía una mirada de hambre en sus ojos. Definitivamente lo vamos a acoger. Estris todavía tenía un rostro inexpresivo, pero sus labios estaban ligeramente curvados y sus ojos brillaban con un te lo dije. Luz. ¿Estás seguro? Ni siquiera has visto el resto. Preguntó, insinuando el hecho de que había más por venir. Kirin ya podía decir que el chico superaría fácilmente el resto de la prueba del camino del guerrero sin sorpresas. Ya no debería haber nada que valga la pena ver. A menos que... ¿Qué camino eligió de nuevo? Él ha elegido los 4 caminos. Aunque Estris tenía la cara en blanco, Kirin sabía que su ayudante se estaba regodeando. Las cejas de Kirin se alzaron. Entonces, no me digas, ¿su juicio tiene etapa de guerra?
La etapa de guerra solo es posible si el participante también sobresale en la siguiente etapa. Efectivamente, cuando comenzó la siguiente prueba, Chris también demostró dominio en el vuelo y el tiro. Kirin se rió. Solo puede ver lo que Chris está dispuesto a mostrar. Fue bastante refrescante. Cada vez que ella cree haberlo visto todo, él le muestra más. Para todos los demás, sería bastante normal sorprenderse, pero para ella, que puede ver a través de casi todos, fue una experiencia nueva. Nadie tan joven la ha hecho sentir así, excepto ese chico de Hogwarts. ¿Quién es este tipo? Ella se preguntó. ¿Quién en el mundo exterior podría ser tan hábil a una edad tan temprana? Hasta ahora, solo había visto a otra persona así, pero solo tenía 13 años y su nivel era un poco inferior. Pero en realidad son bastante similares. Pensó. Al igual que este chico, Axel Lund también era un misterio para ella. El chico de alguna manera había aprendido a ser sigiloso por sí solo, lo que le permitía mezclarse fácilmente con la multitud. Y sus habilidades para volar con la escoba también eran exquisitas. Pero eso no era lo más peculiar del chico. Era el hecho de que ella no podía ver su límite en absoluto. La única diferencia es, ella puede ver el límite de Chris, pero siempre es falso, como si él lo hubiera creado deliberadamente. El resto, es casi lo mismo. Incluso su apariencia es casi... Mira lo que hará ahora. Dijo Tris, haciéndola concentrarse. En la pantalla, Axel estaba siendo perseguido por 3 aviones al mismo tiempo. Era un escenario que requería que el objetivo activara el escudo en el momento adecuado para que durara hasta la última prueba. Pero lo que Chris hizo a continuación la hizo levantarse de su asiento. Maldita sea, en realidad es... Axel desapareció de la vista mientras volaba a través de los edificios de gran altura, luego apareció detrás del avión para derribarlos. Pero las maniobras sigilosas que utilizó. En la mente de Kirin, los movimientos de Axel en la escoba en su partido final, cuando había usado maniobras similares, se superponían con los movimientos de Chris. Ahora que hizo la conexión, se dio cuenta de por qué lo encontraba familiar. Pero aún así, cuando vio la última etapa del juicio, no pudo evitar volver a dudar. Es imposible que alguien tan joven pueda pelear así. Incluso cuando luchaba contra oleadas tan grandes de enemigos, ni siquiera había desenvainado su arte. Cuando sacó su varita, su límite de repente aumentó dramáticamente. Ese tipo de control mágico. Kirin no podía creer que hubiera alguien en Hogwarts que se escondiera tan profundamente. Aún más sorprendente, lo hizo siendo el Mutterfucker de más alto perfil en todo el mundo exterior. Kirin observó toda la pelea hechizado. La forma en que Axel luchaba era arte. Cada movimiento se hizo para eliminar el máximo objetivo mientras se gastaba la mínima energía. Era una sinfonía de fuerza, habilidades, coordinación y magia que incluso un adulto podía apreciar, y mucho menos alguien como ella. Pero entonces, Axel sacó su cuchillo. A Kirin se le puso la piel de gallina. El límite estaba aumentando a un ritmo dramático. Pero, lamentablemente, el juicio se detuvo en ese momento cuando Axel fue expulsado de la sala del juicio. ¿Qué? ¿Qué pasó? Las explosiones ocurrieron. Su juicio tuvo lugar hoy. Dijo Tris. Arg. Maldito Kraken. De todos los tiempos, tenía que ser ahora. Tris asintió. Jefe, siento una profunda satisfacción al ver su frustración. Me alegro de haberte mostrado esto. Dijo con un rostro inexpresivo mientras ponía una mano sobre su pecho. Kirin se sacudió su decepción. Ahora volvió al tema anterior. ¿Es realmente Axel? Ella ya no lo creía así. No tenía cicatrices y su rostro y cabello eran diferentes. Pero esos movimientos, ese cuerpo y esa técnica de vuelo, todos eran similares. Pero todos los defectos que había visto en el disfraz de Axel estaban ausentes en el disfraz de Chris. Si realmente es Axel, eso significaría que mejoró todos los defectos anteriores que ella le había mencionado en tan poco tiempo. Kirin se dio cuenta de que había una manera fácil de averiguarlo. Tris, quítale la ropa. ¿Qué? Esta vez, en realidad hubo un cambio en la expresión de Tris. Deja de darme esa mirada crítica y simplemente hazlo. Sé que existe una característica como esa. De hecho, existía tal característica. Al analizar los movimientos y escanear la estructura, la sirena ahí puede dibujar un boceto de cómo se vería la persona sin ropa.
Pero la cuestión es que está prohibido y solo lo utilizan pervertidos. Por supuesto, con su autorización, Estris podría acceder a ella. ¿Quién querría ser etiquetado como pervertido solo por los caprichos de su jefe? Pero tenía otra opción. Estris miró la figura de Axel y sacudió la cabeza. Solo tiene 16 años. Ella protestó. Parece que los rumores eran ciertos. De hecho, su jefe es un pervertido. Es una orden. Además, de paso, haz lo mismo con este también. Dijo, golpeándose la cabeza con el brazalete. Al instante, apareció una imagen en la interfaz del brazalete que transfirió a la pantalla principal frente a ellos. ¿Quién es? Preguntó Estris, mirando la imagen del chico guapo con cicatrices. De hecho, era un poco más guapo. Jefe. Hazlo. Sin otra opción, Estris continuó su trabajo. Las órdenes eran órdenes. Eso fue todo. Las puntas de sus orejas no estaban nada rojas. Justo cuando estaba a punto de terminar, escucharon una voz. Por favor, deje de. Fue Akiko quien lo dijo. Kirin recién ahora recordó que Akiko tenía una relación cercana con Axel. Entonces, ¿es él? Lo sabía. Akiko suspiró. Simplemente no podía permitir que estas dos mujeres pervertidas le quitaran la ropa a Axel en su presencia. Para empezar, el disfraz de Axel no era tan serio. Ahora que Kirin sospechaba, había muchas maneras de confirmar sus sospechas. No había necesidad de ir tan lejos como para quitarse la ropa para comparar su cuerpo. Kirin se volvió hacia su ayudante. Estris, ¿por qué te detuviste? Akiko frunció el ceño. No hay necesidad. Es Axel. Lo despedí ayer mismo. Esa no es la razón por la que lo hago. Es porque quiero ver sus límites correctamente. Bueno, ayuda a que tenga un cuerpo asesino. Estris, hazlo. Cuando Estris estaba a punto de seguir las órdenes, Akiko usó su trump card. Su verdadera edad es 13 años. Le dijo a Estris. Tanto Estris como Akiko miraron a Kirin, quien no tuvo más remedio que darse por vencido. Subordinados desagradecidos. De todos modos, Axel me pregunto qué estará haciendo aquí. Preguntó, mirando a Akiko. Él tiene el mismo objetivo que yo. La destrucción del Kraken. Dijo Akiko. Entonces tenemos un nuevo miembro. Imagina el equipo que se estaba formando en su cabeza, sonrió Kirin. Tengo la sensación, la cosecha de calamar esta vez va a ser abundante. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.